Amigos y amigas que están siguiendo la plataforma de Lima Lee, esta tarde vamos a continuar con nuestro ciclo de presentaciones de los libros publicados en la segunda serie de la colección iberoamericana de poesía Primavera Poética, que es un esfuerzo editorial que estamos haciendo con el programa Lima Lee de la Municipalidad de Lima, cuya jefa es Celeste Azurza. Este es un programa que pertenece a la Gerencia de Educación y Deportes de la Municipalidad de Lima, en alianza con el Festival Internacional Primavera Poética, que este año llega a su octava convocatoria. Son 8 años de un festival cuya diferencia de algunos encuentros es que a los poetas convocados se les tributa un reconocimiento publicándoles un libro. Nosotros consideramos que la mejor forma de celebrar a un escritor es leyéndolo y, por supuesto, publicándole. Este año, por la pandemia, no vamos a poder tener el festival de modo presencial, pero sin embargo, apelando a la facilidad que nos permiten las telecomunicaciones, estamos celebrando un octavo festival en el que hemos convocado a 66 poetas de 17 países y a cada uno le estamos publicando un libro en versión digital. Esta tarde vamos a tener la presentación de una poeta a quien nosotros queremos mucho. Ella es una poeta puertorriqueña, María Juliana Villafañe. Yo tuve la oportunidad de conocerla el año 2018, cuando se celebró el centenario del nacimiento de Marco Antonio Corcuera, que es un gran poeta peruano que durante la década de los 50 y 60 fue uno de nuestros promotores más importantes. Fundó los cuadernos trimestrales de poesía, organizó el concurso del poeta joven del Perú, de donde surgieron nuestros mayores referentes literarios a partir de la década del 60. Me refiero a César Calvo, Javier Deró, José Watanabe, Antonio Sionis de la Guerra, Manuel Ibáñez Rosasa, Luis Eduardo García, David Novoa y tantos poetas que le han dado a nuestra tradición una contundencia suficiente como para poder ir a tribunas mayores. Allí conocí a María Juliana. Ella estuvo antes en Perú como responsable de una delegación de escritores puertorriqueños cuando Puerto Rico fue el país invitado a la Feria Internacional del Libro. Hoy, por eso es un placer poder tener en vivo y en directo a María Juliana, a quien le damos la más cordial bienvenida y el abrazo siempre abierto en este país que te quiere mucho. Buenas tardes, María Juliana. Hola, buenas tardes, Harold. Qué bueno estar ahí con ustedes, sobre todo compartir esta maravilla que ha sido todas estas entrevistas y el trabajo de Lima Lee y de la municipalidad. Yo estoy de verdad agradecida y feliz porque he escuchado a tantos poetas que no conocía y que de otra forma no hubiera podido conocer, así es que gracias por esta oportunidad. Nosotros estamos agradecidos contigo, María Juliana, porque Puerto Rico, que es un país que tiene poetas muy valiosos y muy representativos desde hace muchísimo tiempo, por supuesto, es una tradición que en el Perú se conoce, pero no tanto. O sea, de repente podemos pensar en Evaristo Rivera, que a fines de 1890, o quizá la gran Julia de Burgos, pero de poetas más jóvenes, lamentablemente por esta ausencia a veces de vínculos, es que conocemos poco de Puerto Rico. Entonces, pero lo poco que conocemos es suficiente como para entender que Puerto Rico tiene una gran tradición, ¿no? Y qué mejor que en este festival, representado muy bien por poetas mujeres, como tú, por ejemplo, como Mayrín Cruz Bernal, que para nosotros significa algo muy especial porque algo de lo que también siempre nos hemos preocupado durante el festival y durante nuestras publicaciones es en la paridad de género, ¿no? No por un tema de moda, sino porque es algo necesario y además porque es lo correcto. Nosotros en el festival de 66 poetas, creo que son la mitad o más de la mitad son mujeres, lo cual habla muy bien, Qué ¿no? De bueno. la creación más allá de los sexos. Pero nosotros sí consideramos importante tener a poetas con el nivel que tú tienes, con el nivel que tiene Mayrin Cruz y las poetas que están participando en esta serie. Nosotros, cuando
te invitamos. Era algo que queríamos hacer en realidad hace 2 o 3 años, se dio ahora, y tú nos diste un libro que se llama Dimensiones, que es el libro que vamos a presentar hoy y está en la pantalla ya el link. En este post hay un link, hay un enlace en el que ustedes solamente haciendo clic van a poder descargarlo y tener gratuitamente este ejemplar de María Juliana. Yo creo que es una hermosa posibilidad para reencontrarnos contigo, para que te conozca mucha gente aquí en el Perú, pero sobre todo para seguir fortaleciendo esta cartografía que desde la Primavera Poética pretendemos entregarle a nuestro idioma. Eh, Cuéntame, María Juliana, eh, sobre el diálogo que tienes tú. Y esta es una pregunta que le hago a los poetas porque me interesa mucho saber cómo es que viene su vocación siendo fortalecida por las lecturas más inmediatas referente a los poetas de su geografía. O sea, quiero que me comentes un poco sobre Puerto Rico y su literatura. Bueno, Puerto Rico tiene un grado de cultura grandísimo. Somos una isla muy pequeña, pero tenemos una inmensidad de poesía. Por ejemplo, yo leía a Lola Rodríguez de Tio, Luis Pález Matos, que fue uno de los exponentes de la poesía negrista antillana. Y entonces tenemos a José Gautier Benítez, que fue considerado el mayor poeta romántico de Puerto Rico. Pero también mencionaste a Julia de Burgos, y estaba Julia de Burgos, Clara Lear, que ellas pueden equipararse con las grandes de América, como Gabriela Mistral, Juana de Ibarburo, Alfonsina Storni. Eh, de los poetas de jóvenes de ahora, podría mencionar también a Mayra Santos Febre, que fue la presidenta de la Feria del Libro cuando Perú nos invitó en el 2013. Yo coordiné toda la estructura del pabellón, pero ella era la presidenta, entonces ahí estuvimos con Maida Colón. Hay algunos poetas que estuvieron, que yo no recuerdo los nombres en este momento, José Cáez, pero hay mucha gente joven, poetas nuestros como Antonio Ramírez Córdoba, que ha tenido bastante contacto con Perú, Mercedes Baralt, que nos acompañó en ese momento también, y ella ha escrito mucho sobre Arguedas. También Alberto Martínez Márquez de Puerto Rico es de los poetas más jóvenes, y Mayrin Cruz Bernaldez, que ya la conocen. Eh, la, la trayectoria mía fue de leer los clásicos desde que era jovencita, porque yo estuve en un internado por 7 años cuando mis padres se separan. Mi mamá era una ávida lectora, ella fue la que me presentó a Rubén Darío, a Becker, a Amado Nervo, y claro, a esa edad en que yo estaba en el internado, pues yo leía eh, cosas románticas, porque es la edad del enamoro. Y entonces, pues yo me casé muy joven y estuve en Estados Unidos trabajando para una línea aérea de instructora, y al divorciarme 11 años después regreso a Puerto Rico y yo no había estudiado universidad, y ahí pues me fui a volar, a trabajar de aeromoza, y volaba de noche y trabajaba de día. Y ahí hice mi bachillerato en administración de empresas con concentración en mercadeo y 2 años en derecho. Estando en el segundo año de derecho, me accidento en un vuelo. Tuvimos un altibajo que 19 pasajeros estuvieron heridos y los 4 asistentes de vuelo, y yo pues desgraciadamente se me comprimió la columna, me explotó un disco en la espalda y me cercenó la médula. Y estuve impedida de la cintura para abajo después de la cirugía por mucho tiempo, y ahí nace de nuevo ese deseo de escribir. Yo tenía libretas escritas desde que era una niña de poesía, y ahí retomo los escritos, pero yo no empiezo a publicar con la poesía. Resulta que fueron unos chicos que tenían un grupito de rock en español a mi casa, que eran amigos de mi hija, a buscar una poesía para adaptar una música, que tenían 3 días para participar en un concurso en televisión. Y el que ganara el concurso, pues iba a abrir un encuentro cumbre de rock en español con gente como Grupo Unión, con Brené, Charly García.
Pues yo le di una poesía que incluía aquí en Dimensiones, que se llama Pensamiento Programado, y ellos la adaptaron, ganaron el concurso y abrieron ese encuentro. Pues, ¿qué pasa? Todo el mundo se pensó que yo era que escribía letras de canciones, y yo decía, no, no, yo no escribo nada de eso. Y entonces, pues, me buscó John Lucien, que era un jazzista muy reconocido de Estados Unidos y vivía en Puerto Rico, para que le hiciera una letra en español, y esa letra se llamaba Luna mi Luna. Y ahí hice una carrera de escritora de letras de canciones sin que me lo esperara. Entonces él me grabó 2 temas en 4 discos, me uní a la Sociedad de Autores de España. Y entonces después de pasar todo eso fue que yo publiqué el primer poema y el primer poemario. Y, y así fue que empecé, o sea, pero lo de la poesía entró después. Te preguntaba porque me interesaba saber más o menos esos puentes que tenías, porque por ejemplo aquí en el Perú nosotros escuchábamos siempre sobre las nominaciones al Nobel que tenía este famoso poeta Matos, ¿puede ser? Claro, Francisco Matos. Ah, don Francisco Matos Paoli es mi mentor. Eh, Claro, entonces, no, Resulta también su esposa también, que era que Isabel Freire, ¿no? Isabel Freire, Exacto, ellos dos, ellos eran las personas más generosas del mundo. Él era una persona, ellos eran súper humildes, ellos en su casa, ellos abrían su balcón para todo el mundo. Entonces yo cuando yo publiqué, ellos acogían a todos los poetas y leían todos los libros de todo el mundo. Y él dejó un legado tan grande porque él dejó como 300 libros, o sea, publicados, y fue candidato al Premio Nobel de Literatura. claro, varias veces lo nominaron al Nobel. No se lo dieron porque él era nacionalista y en la isla no lo apoyaron, pero es un hombre que trabajó toda su vida por la poesía. Él, resulta que cuando yo publiqué el primer poemario, Dimensiones en el Amor, una amiga que vino de Estados Unidos a presentar ese libro, Carmen de Luca, poeta, ella me llevó a la casa de ella y ahí fue que lo conocí con doña Isabelita. Y yo después tímidamente, porque era mi primer libro, le regalo el libro. A los 4 días me llega a casa una carta de 4 páginas, que la tengo enmarcada, la tengo enmarcada, de 4 páginas de él sobre mi poemario. Y entonces, pues, fue como un regalo de vida, porque me dijo, pues mira, lo que escribe, yo lo siento así. Y él era un poeta muy místico, y yo sentía que él me había leído el alma. A lo mejor se lo leía a todos los poetas que fueran allí, ¿no? Pero conmigo tuvo muchas deferencias. Y él tiene unos libros que se llaman Diario de un Poeta, que tiene 3 tomos, que eso es una joya. Y yo, pues, ese Diario de un Poeta lo leía cada rato porque aprendía tanto y tanto de él. Así es que, y Julia de Burgos es otra de las que era favorita. Pero gracias por mencionarlo porque es un escritor fuera de No, serie. sobre todo escritores que con esa generosidad, tanto con los poetas puertorriqueños, yo creo que es necesario replicarlos en países como el nuestro, ¿no? Porque si algo o mucho aprendemos los que venimos después, es este tipo de ejemplos. Acá, por ejemplo, por citar algunos, o sea, a poetas que podemos nosotros recurrir siempre por su generosidad, además de su calidad, no es nuestro querido Arturo Corcuera, o de los poetas que están ahora participando en el festival, Roberto Arismendi, ¿no? Que este hermano mexicano tan generoso, tan buena onda, como decimos acá. Entonces, Y es necesario ese tipo yo de escuché, ejemplos. yo escuché la charla de Roberto y él es bien generoso. Yo he estado pasando por unos momentos difíciles de salud y él me llamaba y como él decía en la conferencia, que él llamaba a los amigos, o sea que no era solamente mandarlo por internet. Pero la experiencia mía con el Perú comienza desde los principios de los 90, y tuve la oportunidad de compartir con unos maestros tan maravillosos. Claro. Y cuando Hola. tuvimos lo de Marco Antonio Corcuera el centenario, compartir con su familia fue una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido en mi vida. O sea, estar unos cuantos días y viajando con ellos a Contumasá, estuvimos en Trujillo, en Fueron a la Cajamarca. casa de, Fuimos a la fueron casa de a Cusco, Contumasá. ¿no es cierto?
Y en Contumaxá, compartir con los niños que nos esperaron y nos siguieron por toda la ciudad y nos recitaron. Y fue una experiencia maravillosa. Y estaba Madeleine Gladieux, que ustedes conocen súper bien, estaba Alfredo Villegas, Roger Salsibáñez, en bares, Richard Caccione, o sea que fueron un grupo tan maravilloso. Mira Así que que esa sensibilidad de los hijos de Marco Antonio, increíble. muy valiosa porque este concurso, el Poeta Joven del Perú, es un concurso que se había dejado de convocar. Por eso para el Perú fue todo un acontecimiento que creo que fueron 17 años después, que nuevamente convocan al concurso los hijos de Marco Antonio, que son intelectuales que están muy ligados o al derecho o a la pedagogía y que bien podrían continuar fortaleciendo sus profesiones, sus carreras, pero que sin embargo se detuvieron a recuperar un premio como es el Poeta Joven del Perú, que me Increíble. llevaba a pensar en ese otro tipo de sensibilidad que, por ejemplo, en Puerto Rico tuvo Rosario Ferré, ¿no? Esta gran escritora también, Sí, que pudo dedicarse a administrar la herencia de su familia, ¿no? Pero sin embargo se dedicó también a la literatura. Yo creo que ese tipo de ejemplos son los que los poetas deberían de, de mirar para fortalecer sus obras. Tú tienes un libro que publicaste el año 2012, Volar sin alas. ajá. ¿Tiene algo que ver con tu vocación o con tus primeros trabajos volando los cielos de América y del mundo? Bueno, lo que pasa, sí. O sea, no todos mis libros, porque eh, yo trabajaba para una línea aérea, entonces pues la gente me preguntaba que cómo era que un poema era en Madrid, otro lo escribía en Argentina, pues yo escribía las cosas que veía en los vuelos y eso me ha dado una oportunidad de conocer a tantas personas en distintos países. eh, pero una de las cosas que yo sentía que era como mi responsabilidad es como cuando yo comencé a ir a Perú, que fui como invitada por José Guillermo Vargas y representé la Casa del Poeta y la represento por mucho tiempo, era llevar libros de otros poetas de acá para que los conocieran. Y entonces pues yo hago como que en esos viajes hacía como vínculos con ciertos poetas de un país, pues los enlazaba con otros y por ahí pues fui extendiendo como una pequeña red con la poesía. Eh, pero yo creo que lo que tenemos que hacer, como eso que hoy estamos presentando a Matos Paoli, Eliana Vázquez Colichón la conocí hace muchos años y ella fue la causante de que yo estuviera en el centenario de Marco Antonio Corcuera. Y cuando yo la conocí a ella era jovencita y comenzando, haciendo su comienzo. Así que otra de las experiencias que les puedo compartir con Perú es que tuve la oportunidad de estar en la casa de César Vallejo en Santiago de En Chuco. Santiago Chuco. Eso fue otra experiencia maravillosa porque yo, típica puertorriqueña, yo creía que yo iba para un encuentro como si fuera en una ciudad y mis amigas de Perú me decían, ¿cómo tú vas vestida así? Y yo no sabía que eran 15 horas de carretera por la montaña hasta No, llegar es Santiago de Chuco, es la sierra, y no hay vuelos para Santiago de Chuco. Y entonces, esta invitación pues la hizo Wellington Castillo, donde es la Universidad de Trujillo, y Danilo Sánchez Lijón. Y con Danilo Claro. Sánchez Lijón pues yo había compartido también porque él presentó un libro juvenil mío, Aurora y sus viajes intergalácticos en el ITNA. Pero esa experiencia en Santiago de Chuco estaba el doctor Manuel Velázquez Rojas y él hizo una donación a la Casa Museo de Vallejo de un video, que es el único video existente de César Vallejo bajando de un tren cuando iba para un congreso de literatura en París. Y entonces, pues, estaba Genaro Ledesma Izquieta, Jesús Miranda, Leoncio Bueno, y lo que más me impresionó fue el acercamiento de los niños para con los poetas.
Y fuimos a visitar la escuelita donde Vallejo estudió y compartí con los niños que me decían que buscar en un mapa Puerto Rico en una bolita de esas azul del mundo y para ver el puntito que era Puerto Rico lo encontraban, pero esos niños venían hasta 4 y 5 horas caminando para ver a los poetas. O sea, se Sí, claro. desplazaban de Eso distintas regiones. sucede hasta ahora en los pueblos más alejados de nuestro país, cuando llega un poeta o cuando llega alguien que consideran valioso de conocer, tienen una sensibilidad que no les importa, como tú bien dices, caminar las 6 horas, las 4 horas con tal de llegar y tocar al escritor, y ni siquiera la posibilidad de tomarse una foto, porque a veces ni Claro. siquiera hay cámaras fotográficas ahí. No, Simplemente es el hecho nada. de conocerlos y de compartir, porque Yo tomé unas cuantas fotos, las tengo, pero fue una experiencia que despertó en mí algo tan y tan y tan maravilloso, porque Puerto Rico es muy pequeño, entonces nuestras montañas son bastante energéticas, pero ustedes tienen montañas de verdad, y fue una emoción muy grande. Yo quería aprovechar, a ver si tú me permites, darle un saludito a mis ahijados, porque yo fui madrina de promoción del quinto A de la secundaria escuela Amistad Japón-Perú. Y se fue en el 2012 y yo sé que muchos de ellos están escuchándome. Así es que quería seguro darles, que sí. porque todavía están en mi corazón y todavía me comunico con ellos. Así que quería compartir eso contigo también. Eh, No, no, te agradezco por ese hermoso gesto de mencionarlos. De hecho, tú publicaste un libro de cuentos juveniles, Aurora y sus viajes intergalácticos, el año 2003. sí, sí. ¿Cómo ha sido tu Eh, tránsito del poema a la prosa, de la prosa al poema, de literatura para niños o para jóvenes y poemas bueno, propiamente para lectores sin edad? Bueno, con las letras de canciones tuve una experiencia de conversar con don Mario Clavel, que era un gran compositor de Argentina, y el día que lo conocí, pues yo acababa de escribir la primera canción para John Lucien y él me dijo, me recitas la letra de la canción y yo lo hice y él me dijo, eso es un poema. Y para mí eso fue, o sea, que las letras de canciones, por eso mis poemas son sencillos, porque son como letras de canciones. Y eso me marcó. Y entonces doña Isabelita Freire, la esposa de don Francisco Matos Paoli, me dijo, ¿por qué tú no escribes poesía para niños? Y yo le dije, pues porque yo nunca he hecho eso. Y ella me dijo, pues escríbete una y me la pasas. Entonces yo escribí una poesía con el tema de Aurora y su viaje intergaláctico. Y ella me dijo, pues tú ves que tú puedes hacerlo. Ahora me escribes un cuentecito sobre el tema. Pues yo escribí un cuento cortito y resultó ser que ella me motivó hasta que pasó a ser 56, 56 páginas y fue esa publicación. Así que entonces la transmutación de la poesía con la música pues me ha impactado toda la vida porque, por ejemplo, ¿quién puede separar a una letra de una música? Y había muchos compositores que escriben a base de poesía. Y vamos a ver, mira, las canciones de Chabuca Granda, por ejemplo, La Flor de la Canela, son una poesía. María Greber escribía pues, canciones que eran como poesía. Entonces, ese ha sido lo que me ha llevado a mí. Entonces, pues después de todo eso fue que entonces entré a estar más viendo el mundo, el macromundo y viendo las cosas que estaban pasando en distintos países, las guerras y las cosas que fui enfrentando. Entonces empecé a cambiar bastante hacia, hacia como hacer un poco de denuncia social de una manera muy liviana, pero lo he hecho, ¿no? Claro. No, y me detenía en pensar también en la palabra dimensiones, que es muy frecuente en los títulos de tus obras, ¿no? Hablábamos al inicio de Dimensiones en el Amor, el libro que publicaste el año 92, que te permitió el texto de este escritor, las 4 páginas que te escribió y que las tienes guardadas como un recuerdo de generosidad. Entre Dimensiones, que es el libro que publicaste en Puerto Rico el año 2002. Fuiste galardonada en Nueva York con el premio Palma Julia de Burgos. Estás incluida en una antología de escritores en la Enciclopedia del Español en Estados Unidos. Digamos que tu obra, por la consistencia
ha logrado tener el espacio que se merece y que está en lugares en los que le corresponde, ¿no? O sea, en bibliotecas no solamente de tu país, ahora estamos en la primavera poética, y sí me gustaría preguntarte sobre la recurrencia a este término, ¿no? Tan tridimensional, que es el que nos entregas nuevamente como título de este libro, que ahora quienes pueden o quieren tenerlo en sus celulares o leerte, descargarlo gratuitamente, ¿no? Dimensiones. Bueno, yo he vivido en distintas dimensiones porque esto de estar 9 horas en un avión y estar viendo el mundo allá abajo te da dimensiones, pero el libro de Aurelio y su viaje intergaláctico habla de amigos de las estrellas, habla de comunicaciones con otra gente de otros universos. Y entonces, pues, cuando empecé, yo acabo de terminar la novela que continúa esa historia. No la he publicado porque eso llegó la pandemia, pero ya estaba comportada y todo. Y entonces, pues, ahí yo hablo un poco de esas comunicaciones que a lo mejor estamos aprendiendo a tener con nosotros mismos y aprender a escuchar desde otras esferas, desde otras dimensiones. Eh, esa voz que sabemos que tenemos adentro, pero no nos silenciamos para escuchar. Y entonces, para mí, todo lo que me ha sucedido en distintos países es una dimensión que amplía mi vida. Y entonces, por eso yo usaba las dimensiones, porque eran tan enormes como conocer a todos estos poetas increíbles. Pues, por eso. Y mira que ahora estamos en la dimensión Lima-Le. En esta dimensión tenemos la facultad o el poder de convocar eh, no solamente a lectores, sino amigos que están pendientes de tu trabajo y que te están dejando saludos, como por ejemplo Carmen Vasconés, Ay, de eh, Ecuador. Rafa Amancio, Gloria Mendoza Borda, te recuerda con mucho cariño mi amiga Sí, María Juliana amiga Desi, entrañable. Glenda Galán y Sixto Ay, Sarmiento, Lice ay, Espinosa, que están conectados, están allí en la red gracias. siguiendo este diálogo y estoy seguro que ansiosos por escuchar tu poesía. Si puedes compartirnos, empezar a compartirnos algunos poemas, María Juliana, ¿Tiene sería alguna genial para... sugerencia? Bueno, empecemos, como dicen, por el principio, sagrado silencio, para seguir hablando. Silencio para seguir hablando. Ah, bueno, eso se lo dedico a Perú. Sagrado silencio. En la soledad de mi alcoba, casi al despuntar la mañana, invadida por el insomnio, me fui a caminar los senderos de Machu Picchu. Respiraba el aire fresco, casi helado de las montañas. Anduve laberintos. Nada alejaba la armonía. Se despertó mi cuerpo, agudizando los sentidos. Traspasaba la barrera del tiempo. Cuando se acercaba, apenas me rozó, sentí su aliento. Se apoderó de mi cuerpo un olor a piel reconocida, un temblor convulso, grito ancestral, mientras las aguas del cielo se derramaban e irrumpían el sagrado silencio. Sabes que, como diría Vallejo, te envidio con ternura porque Machu Picchu, a pesar de que yo soy peruano, es un lugar que todavía no conozco. Oh, Y cuando es imperdonable, lo sé, un pero latigazo. lo Pero, merezco. ¿sabes? Yo sentí una magia allí. Yo creo que yo había vivido allí en alguna época porque yo sentí unas cosas tan maravillosas. Todo te habla y te habla el silencio, que es lo más grande, ¿no? Así es que tienes una cita con Machu Picchu y voy a estar pendiente para emplazarte para que vayas. Vamos a estar resolviendo ese tema. Espero que muy bien pase la próxima. Eh, Pasamos de Machu Picchu a Brasil, con Río Negro. Ah, ok, déjame por aquí. Eh, Estuve después que me retiré de volar,
me fui a la Amazonia y entonces fui bastante valiente porque fuimos a Manaus y de Manaus entré al río por un tiempo. Y dice así: recorriendo el río Negro, Amazonia de Brasil, conviví con las anacondas, los mosquitos, caimanes, con monos que gritaban su voz en la mañana. Nadé junto a delfines rosados, compartí las esencias básicas de los nativos, más nobles que las anacondas civilizadas, las pirañas terrestres o los cocodrilos fuera de su hábitat. Aprendí a sobrevivir en la jungla de la vida, no en ese paraíso terrenal. Qué hermoso texto. Yo creo que aires de tormenta tienen que salir en el Perú. De repente para la 10ª primavera, porque lo comentaba en la mañana con Denis Ávila Vargas, poeta de Honduras, que vive en Costa Rica, que o sea, el ideal es que cuando lleguemos a nuestro 10º festival, tenemos que celebrarlo de modo presencial con los poetas que han participado en todos los festivales. Ah, qué maravilla. Entonces, Eso sería un sería un banquete de encuentro de poesía. 100 más o menos, pero que sería maravilloso, imagínate, en torno a celebrar esta fraternidad, eh, habiendo sido ya poetas sobrevivientes a pandemias y sobre todo vinculados por estas elecciones desde el afecto, ¿no? Porque Claro, aquí, si algo hemos aprendido es a mirar poetas por su calidad, por supuesto, pero también por su calidad de gente, que lo aprendí en poetas como Omar Lara, como Roberto Arismendi, como Leopoldo Castilla, como Jorge Ariel Madrazo, que además de grandes poetas, son personas maravillosas. Y digo son porque para mí quienes han ido, no se han ido, están presentes siempre, ¿no? yo creo Eh, que la amistad es el tesoro más valioso que podemos tener. y hay un poema que me gustaría que nos compartas, y perdóname que esté haciéndote los pedidos, Ah, eh, ajá. a mí me gusta mucho, que es este Náufrago. Ah, ok. Es que yo no había escogido que iba a leer, así que me estás haciendo un gran favor. No, Náufrago, Náufrago, no, que además también es parte de este libro inédito que tú has claro. tenido la generosidad de entregarnos poemas para esta publicación, así que ya dejó de ser inédito. Náufrago. La clave de nuestros misterios está ahí, en el baúl de la memoria que ya no existe, lugar al que nunca fuimos, escondido en el fondo del recuerdo. Voces que no escuchamos, que evocamos con amargura, náufragos de un barco que se hunde sin remedio. Precioso poema, María Juliana. ¿Qué te parece si hace un momento que recordamos al poeta Matos Paoli, nos compartes el poema Quien ama abuela, en el que citas a Matos Paoli? Ok. Aires de Tormenta iba a salir antes de la pandemia y se tuvo que cancelar por eso. Mm. Eh, Quien ama abuela es un poema que escribí para la celebración del centenario de Miguel Hernández. Tiene un epígrafe que dice: cada ciudad dormida despierta loca, exhala un silencio de cárcel, de sueño que arde y llueve, como un élitro ronco de no poder ser ala. El hombre yace, el cielo se eleva, el aire mueve. Miguel Hernández. Vuelo de la libertad, el que aún reclamas en las voces de los que hoy te aclaman, te cantan, libertad del pensamiento que se remonta a otras esferas, otros tiempos, más nobles tal vez que las que te cubrieron de dolor. ¿Qué hice para que pusieran a mi vida tanta cárcel? Cárcel que no pudo detener el vuelo de los sentimientos que defendieron tu sendero con la fuerza de la expresión. Tu vida se sesgó demasiado pronto para que sintieras el alcance de la palabra escrita en la oscuridad de tus días, en el clamor de tu alma, en la semilla que se siembra sin importar dónde germina. Así como escribió el poeta Francisco Matos Paoli, quien como tú fue privado por años de la libertad: alguien desea ardientemente acortarme las alas,
seccionarme en el objeto desnudo, volcarme en la refriega del que empieza siempre a no interpretar. ¿Quién puede alejar el amor a la patria, los ideales, sin expresar una rebeldía personal con toda la ardentía de la vibración poética? Tu vida es aún ese pasado que crece en el futuro y nos hace sentir la condición de pájaro que ama y vuela en la herencia que dejas. Esa es tu voz, sube a los montes y truena desde entonces y para siempre. Precioso poema, María Juliana, gracias por compartirlo. Gracias. Sobre todo por la importancia de que una poeta con tu trayectoria nos recupera este gran poeta que fue Miguel Hernández, que juegues con los intertextos, ¿no? Allí, y sobre todo que acudas a este grande que es Matos Paoli. La poesía debería ser eso, ¿no? Claro. ¿No? Esta forma de composición en la que quepan todos, sin excederse. Exacto, claro, claro. Pero son unas experiencias maravillosas. O sea, que este poema, pues me lo pidieron cuando se celebró el centenario y fue una publicación de la revista Baquiana. Y bueno, pues para mí fue un alto honor, ¿no? Porque si yo lo sentía así, es tan bonito poder descargar lo que tú sientes sobre el poeta. Y algo que también me sorprende, digo me sorprende porque me sigue sorprendiendo, es esa forma de poetizar apelando a lo escolástico, ¿no? O sea, por ejemplo, en Entre Dimensiones, el libro del 2002, tú tienes un poema en el que hablas con Dios. O sea, la presencia de Dios, la presencia de ese alguien que de repente es una tautología, ¿no? Algo que está en todas partes, y que muchos poetas se resisten a reconocer, ¿no? Que hay algo más allá de nosotros. Pero sin El embargo, poema es cierto. es cierto, sí. ¿Te lo leo? Por favor. Es cierto. Dios mío, si es cierto que estás ahí, dentro de mí, que vives en esa profundidad de mi mundo interior, que siempre me acompañas, que no estás allá lejos, perdido en un punto del universo, esperando por mí para recibirme cuando parta. Si estás y eres un solo ser atado al mío, entonces, Señor, que solos andamos los dos. Precioso texto. Mira, Denis Ávila Vargas, que está conectado y que está mirando esta transmisión, dice: maestros que has tenido en tu camino. Tu poesía, María Juliana, y también por ese testimonio tan bonito que has dado. Gracias. Yo valoro mucho este diálogo y quiero que por favor nos sigas leyendo poesía. Esta es tu tarde, María Juliana. Así que por favor, estamos aquí dispuestos a explotarte. Bueno, pues no vas a seguir diciendo que leo. Yo sigo. Por ejemplo, ya hemos estado en Machu Picchu, hemos estado en Brasil, podemos ir a Madrid de repente con Damas de la Noche. Ok. Damas de la noche. Trascendida por la realidad, hoy Madrid me sabe a lágrima, imantada en el dolor. Cae la noche. Desde mi ventana del Meliá veo aparecer las damas de la noche, tristes, sonreídas, tiritando de frío, proyectando vuelos imaginarios. Yo, una sombra en el encuadrado de una ventana entre mil, testimoniando su falsa verdad. Falsa verdad. Y no es que relacione la falsa verdad con los amores, pero sí me gustaría que ahora nos leas Quebrada Mujer, ¿no? Que es un poema muy emotivo que habla precisamente de relaciones, ¿no? Del 2002. Sí. Quebrada mujer. Yo, quebrada, riachuelo que se pierde en medio de la montaña, escondida bajo el follaje entre limañas y piedras, esperaba quien mi corriente disfrutara. Te acercaste tú,
hombre solitario, te posaste a mi orilla, tus manos acariciaban mi costado. Yo, enmudecida, no permití que mis aguas crecieran y olvidaras que en ese rincón de selva existía, plácida, dormida. Siempre a la misma hora, sentado a mi orilla, escuchaba el latido interno, el lamento sordo de mirada perdida en mis aguas estancadas, rostro de nombre secreto, despertabas mis claros de luna, deseaba penetraras mis aguas para lamerte el cuerpo con mi corriente cristalina, pero te marchabas y quedabas sumida. Un día tú, hombre tímido, te desnudabas. Se agitaron mis aguas cuando penetrabas mi mundo y crecí bravía, deseando ser río. Te arrastré en mi corriente, sintiéndote nadar mis adentros. Me moldeaban tus manos, respirabas por mis poros y solo aquel paraje del bosque conoció cómo las aguas de una quebrada se convierten en río y se desbordan. Cómo se convierten en río y se desbordan. Lima Lee, que es un programa de libros que supuestamente por el nombre podría pensarse que solamente es para Lima, tiene la magia de apelar a esas dimensiones a las que tú recurres para mostrarnos tu poética. Y tenemos en este momento amigos conectados, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Puno, mira. Y también Isael Aranda desde Huánuco, Puno, Huánuco, que son regiones muy importantes, ¿no?, de nuestro país. A mí me alegra mucho que puedan tener ese acercamiento con la poesía puertorriqueña a través de tu voz en este momento. Y ya que estamos hablando de altura, de repente nos lees desde arriba. Ok, a ver si lo encuentro por aquí. Desde arriba. Pues yo he estado hasta en Huaraz, he estado en el Callejón de Huaylas por allá, tengo amistades por todos, pues de Perú, bastante. Déjame ver por qué no lo encuentro. Ok, desde arriba, por La Paz. Rara vez puedo sentarme a mirar por la ventana como una pasajera cualquiera, tendida hasta la alfombra de blancos ropajes, cubre todo el horizonte. Debajo apenas se perciben las luces de algún relámpago. Arriba observo el cielo infinito lleno de millares de estrellas. Esta noche brillan como nunca. Una sensación de soledad absoluta me invade. Todo está tan lejos, ajeno, y allá, abajo, muy abajo, lloran la muerte de tantos que perdieron la vida inocentemente. Siento el llanto llegar a mí, clamor de la tierra, un grito de dolor reclama que seamos más nobles, amigos, más hermanos. La humanidad se ha convertido en entes que flotan en aguas rojas. Nadie pudo impedirlo. Ni siquiera puedo explicar este llanto que me puebla, este luto que llevo por tantas almas que en su viaje hacia el silencio de la eternidad me pasan por el lado, se despiden como estrellas fugaces, invertidas. Invertidas. Gracias, María Juliana. Mira, con el poeta Sisto Sarmiento, ¿no?, que es nuestro director cultural del festival, él es un escritor nacido en la región Ayacucho, es un hombre de ciencias, de hecho es catedrático en la UNI, en TECSU, que son instituciones que forman ingenieros. Le gusta mucho un poema que me pidió temprano que cuando converse contigo te lo pida, que ese poema lo quería para él, decía, que se llama Pensamiento Programado. Ah, ese fue el del Festival de los Muchachos. Sí. Eso lo escribí, eso fue cuando empecé a escribir en el 92. Sí, porque ese es un libro, está en Dimensiones en el Amor del 92. Ajá, pensamiento programado. Curioso cómo aprendemos técnicas establecidas por seres humanos para explicar la maravilla de un computador programado, objeto al que adoramos por su excelencia en los trabajos, trabajos que otros como usted tal vez clasificaron. Si no fue así, preséntenme al autor que modificó en tal legado
la expresión máxima de responsabilidad al explicarlo, que se olvidó en su lectura, además de hablar del receptor, del emisor, del centro o el teclado, que tenemos el potencial de crear algo más grande que eso que se ha inventado, que la máquina más perfecta es la de nuestro cuerpo humano, que es gran emisor, receptor más por lo estudiado, con una memoria ilimitada cuando al propio ser escuchamos. Me agrada esta tecnología que utilizo para que el pensamiento no quede atrapado cuando otro a toda velocidad se escapa, para el alma y el ser seguir labrando, para volver atrás al centro del cerebro cuando desee ir a buscarlo. El pensamiento en mí, no archivado. Gracias. Yo creo que Sixto ya ha sido... Complacido, Sixto, me parece que ya lo conozco. De veras, de sí. veras, de veras. No te doy la comunicación que agradecidísima. No, y a mí también, ahora que te escuchaba y miraba el texto, recordaba también que a las 7 de la noche yo dicto un taller en el Fondo de Cultura Económica y hoy vamos a hablar de las sextinas. Entonces, y este poema tiene, no necesariamente son sextinas, pero son versos, digamos, de arte mayor de seis, o sea, son estrofas de 6 versos, ¿no? Al final hay uno de 7, que es el que termina desbordando el poema porque era necesario que el poema se desborde. Eh, y que me gusta mucho, ¿no? Por eso también te coincidí con Sisto cuando leíamos el texto y le dije, no, este poema se lo pides, me dijo. María Juliana, Sí. te quería hacer una pregunta ya antes de que se nos pasó el tiempo volando, mira, 46 minutos, eh, sobre la pandemia, esto que nos ha puesto a todos prácticamente contra la pared. ¿Cómo cómo has enfrentado toda la pandemia o cómo la sigues enfrentando? ¿No? ¿Cómo estás administrando de repente ese temor, de repente esa impotencia, ¿no? De sentir que todavía no podemos hacer nada contra un enemigo invisible que tiene al mundo en alerta. Yo creo que el miedo nos paraliza. Yo trato de pensar y responsabilizarme por todo lo que está pasando, porque ya he perdido 3 amigos con esta pandemia. Pero yo he estado acostumbrada, como dije desde niña, estuve enclaustrada por mucho tiempo en un internado y en mis vuelos en los aviones. Y en mi casa, pues cuando yo llegaba a mi casa, pues de estar en el extranjero era lo más maravilloso que podía tener, era estar en casa. Y entonces, pues yo, como he estado recuperándome, sabes que he estado mala de los ojos. Y y estuve que no podía leer y que no podía escribir casi ni nada, pues ahora que tengo un ratito de visibilidad, pues estoy leyendo muchísimo y escuchando todos los programas de ustedes, los he escuchado porque me parece que es maravilloso lo que están haciendo y he llamado a los amigos, como decía Roberto Arismendi, llamo a los amigos, llamo a la familia porque vivo sola y pongo música, leo y veo las noticias una vez al día, porque si no, no nos comprime el temor. Pero vamos a salir de todo esto y yo estoy segura que vamos a ser responsables para Yo, no contagiar a los demás. yo tengo que agradecerte, María Juliana, por esta posibilidad de diálogo, por tu libro Dimensiones, que insisto, pueden descargarlo de modo gratuito. Aquí está en el post de esta página de Lima Lee. Pero además, agradecerte porque también siento que eres parte del equipo, porque nos estás acompañando en los diálogos, tienes la generosidad de compartir cada presentación en tu muro, lo cual habla muy bien de ese espíritu de fraternidad necesario, Gracias. creo yo, para estos tiempos. Y de verdad que valoro mucho esa ayuda, ¿no? Que estás teniendo con el festival, con la colección Primavera Poética. Gracias por tus poemas, gracias por el libro, gracias por estos minutos y sobre todo por esa humildad con la que te expresas y con la que fortaleces este vínculo. Si tienes de repente un último poema para compartirnos y unas palabras finales,
Yo ya daría por concluida de modo totalmente satisfactorio este segundo diálogo de este martes 21 de julio. Les voy a compartir un poema que rapidito, que José Luis Díaz Granado, la segunda vez que yo lo vi fue en un encuentro internacional de poetas en la Casa del Viento, un homenaje a Dora Castellanos, una gran poeta colombiana, cumplía sus 90 años, y de repente él se acerca a mí recitando este poema de memoria. así que para José Luis, me piensa, dice, me piensa piedra, dura, inquebrantable, me baña limo, resbala, me baña río, agua mutable, me abandona para vivir mares, me deja presa de arena al final de su cauce, me piensa piedra y soy luz que se cuela en manantiales, me cree fuerte y soy fiera herida en el valle que descansa en el frescor de sus aguas voluntarias, desniveles que me bañan, me piensa piedra, me piensa arraigada, me piensa. María Juliana, nuevamente, muchísimas gracias por estos minutos de presentación, por compartirnos tu poesía. Fue Gracias. María Juliana Fernández, poeta de Puerto Rico, una de las integrantes de esta colección de poesía iberoamericana, Primavera Poética. Nosotros vamos a retornar en unos minutos a las 4 de la tarde, 4:05 de pronto. Nos vamos a ir a Bolivia, ya que estábamos con María Juliana, que es una mujer cuya vida le ha permitido volar por muchos países. Nosotros vamos a volar con esa energía dentro de unos minutos hacia Bolivia, porque vamos a seguir con Benjamín Chávez, poeta boliviano, con quien vamos a conversar también sobre poemas, que es el título que le puso al libro que nos entregó para esta colección. María Juliana, muchísimas gracias. Oye, agradecida yo, y les digo una cosa, que ya yo hubiera querido que tuviera todo esto virtual que ustedes están dejando, todo este legado, hubiera existido para nosotros ver ahora, igual que los más jóvenes nos van a ver en el futuro, el privilegio de escuchar a poetas como Vallejo, Corcuera, y verlos hablar y conversar como ustedes están dando la oportunidad para las generaciones que nos siguen. Muchas gracias a la Municipalidad de Lima y a Lima Ley, y a ti un abrazo enorme por esta invitación, agradecida además. Gracias, gracias María Juliana, gracias a Glenda Galán, a Carmen Vasconés, a Lourdes Orihuela, a Isael Aranda y a todos quienes nos están siguiendo en esta página Lima Lee. Volvemos en unos minutos con Benjamín Chávez para presentar poemas desde Bolivia. Retornamos y gracias. Chao.